¿Has oído hablar del surco nasogeniano? Pues quédate que te digo los 2 mejores puntos y el mejor masaje coreano para trabajar en el surco nasogeniano. Y vamos con el primer punto, 20 de IG, Xinxiang, ¿vale? O digamos que tiene que ver con los olores, ¿verdad? ¿Por dónde estará? Efectivamente está cerca de la nariz. Y justo va a estar en el surco nasogeniano. Fíjate que es aquí. Se ve bastante el mío, por eso tengo que trabajarlo, ¿eh? Mucho más a veces en uno que en otro lado. En este se nota más. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocarlo aquí, las aretas de la nariz, sin tapar la nariz, es justo un dedito y afuera, ¿vale? 0,5 chun sería. Y es justo en el surco, es aquí, donde si sonríes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajarlo 60 veces y vamos a dirigirnos hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Lo voy a repetir unas 10 veces para que lo veáis. 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Acompañarme un poquito a hacer el ejercicio. Ahí. Sentir un poquito la cara. Estamos ya terminando. Perfecto. Este sería el primer punto. Este punto que va a hacer va a mover toda la musculatura y también se utiliza incluso para la parálisis, para que veáis lo importante que es este punto. Segundo punto que vamos a ver, 3 de estómago, Juliao o gran agujero. ¿Dónde está? Pues si sigues el centro, ¿vale? Digamos el centro de la pupila, hasta llegar al hueso. Y justo debajo del hueso sería aquí, en esta línea, siempre en los 2 sitios, ¿vale? Vamos a trabajarlo un poquito aquí. Una vez que lo encontramos, vamos a hacer 60 veces, más o menos, como si fueran 60 segundos. Si te cansas, a los 30 puedes parar. Igualmente, un poquito hacia adentro y hacia arriba. Y así sería el ejercicio, ¿vale? Que nos va a despejar también toda esta musculatura de la cara. Además, este punto de 3 de estómago activa el Jiao Kao Mai. ¿Qué significa esto? Significa movilidad, agilidad en el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a movilizar toda esta parte de la cara. Pues vamos con el super masaje coreano, que además yo, antes de hacer los vídeos, claro, me los preparo y los voy haciendo también. Con lo cual yo me lo he hecho en la cara y la verdad que me he quedado súper relajado además. O sea que encima es relajante. ¿Cómo vamos a empezar? Después de haber hecho los puntos, ¿vale? Vamos a llenar la boca con aire hasta los pómulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Y vamos a ir soltando poquito a poco, ¿vale? Me coloco un poco para que me veáis. Y esto vamos a hacerlo 10 veces. Segunda parte del masaje, vamos a poner la boca como en una O y desde las partes de los labios subimos hasta el lagrimal aproximadamente. Y vamos a hacerlo también 10 veces. Acompáñenme un poquito. Y este sería el segundo pase. Tercera parte, vamos a hacerlo en cada lado 10 veces. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar en el 20 de IG, que como lo sabéis estaba aquí, ¿verdad? Vamos a colocar el otro dedo aquí y vamos a estirar un poquito. Por un lado. Si tienes un lado que está peor, pues hazlo por ese lado y por el otro también. Vamos al 20 IG. Uno va hacia los labios y el otro va hacia el lagrimal. También desde 20 IG vamos a poner aquí los deditos y vamos a abrir hasta los pómulos 15 veces en cada lado. Fijaros qué suave, qué relajante este ejercicio, ¿eh? Abriendo un poquito hasta los pómulos. Este sería el cuarto ejercicio. Pues vamos con la quinta parte del masaje. Ponemos los deditos aquí como si estuvieras llorando, ¿vale? Algo así parecido. Aquí lo ponemos. Y empezamos en el 20G y vamos a subir aquí hasta por encima de las orejas. ¿Vale? Fíjate que se me abre un poquito la boca incluso, ¿eh? De relajación, ¿eh? Empezamos por el 20G aquí abajo. Subimos por pómulos y aquí soltando aire. Quinta parte. Vamos con la penúltima parte, cogemos los 2 deditos, los colocamos a las 2 partes de la boca, empezamos a subir por aquí, ¿vale?
hasta por encima de las orejas y después vamos a bajar, fíjate, vamos a bajar por aquí y hasta llegar a la clavícula, ¿vale? Tener cuidado cuando bajemos por el cuello, no apretar demasiado, ¿eh? En la cabeza, en la cara puedes apretar más, pero no en la parte del cuello. Repetimos, estamos aquí, vamos arriba, por encima de las orejas y una vez ahí vas bajando, apretamos un poquito y aquí más suave hasta clavícula y volvemos a colocar y subimos, ¿vale? Sería el penúltimo tratamiento del masaje. Y vamos con el último. Y última parte para el mejor masaje coreano para el surco nasogeniano. Terminamos con esta parte. Vamos a colocar deditos un poquito aquí, ¿vale? No juntos, debajo del hueso, a cada lado de la barbilla. Deja caer dedos y vamos a abrir un poquito, ¿eh? Ahí, de esta manera. Para que tenga un poquito más de fuerza, coloca todos los dedos y desde aquí abre y siente además que es muy relajante también esta parte. Vamos a repetir esto 10 veces y recuerda que estos ejercicios los tienes que hacer mañana y tarde y durante 3 semanas y seguro que ves y notas mucho la diferencia. ¿Conoces la línea de marioneta? ¿Las tienes? Pues quédate porque te voy a enseñar unos ejercicios de yoga facial, un masaje y 2 puntos para activar el colágeno natural de la piel y eliminar las líneas de marioneta. Aquí, ¿dónde vamos a colocar los deditos? ¿Vale? Índice y medio, vale, los vamos a colocar, empezamos aquí, pues ¿dónde están? En las líneas estas que queremos quitar, ¿verdad? Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a subir, ¿vale? Subiendo, 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 ¿vale? Ahí, hasta las sienes. Este sería el ejercicio que vamos a hacer. Aquí, cierro los ojitos y me relajo un poquito más una vez que ya sé cómo se trabaja. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacerlo 60 veces, ¿eh? Intentamos dejar la piel tersa, no estamos aquí abajo, no estamos aquí arriba del todo, sino aquí en el medio, relajados los hombros, ¿vale? Relajado el cuello también, repetimos, si os fijáis, los 2 dedos arriba, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Va a activar también la circulación y va a relajar toda la musculatura de la mandíbula. Así que ese es el primer masaje ascendente. Segundo masaje que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un masaje con nudillos, con lo cual no nos vale de los dedos, tenemos que aplicar otra vez el aceite, lo vamos a hacer así, facilito, ¿eh? Cuidado que no se vaya mucho, lo ponemos encima de nudillos, aquí igual, lo ponemos encima de nudillos y nos queda, fijaros que dejo caer un poquito aquí, o apoyo un poquito con cuidado, ¿vale? Otra vez encima de nudillos y voy a las comisuras de los labios, ¿vale? Aquí es donde voy a caer, aprieto un poquito, ¿vale? Y sigo la línea de la mandíbula, eso es, voy aquí. Vamos a bajar un poco cuando estemos aquí, ¿vale? Recuerda que es esta parte, ¿eh? Aquí, como meto hacia adentro y subo. Eso es. Ten cuidado con subir los codos, que pasa mucho. Fijar que yo también he subido un poquito. Vamos a relajar un poquito codos para que no suban los hombros. Y ahí. Y esto lo vamos a repetir 30 veces, ¿vale? Es bastante gustoso si se hace. Cuidado con apretar demasiado. Cuidar también si tienes algún dolor de muelas, ¿vale? Para no apretar demasiado también. ¿Y esto qué va a hacer? Va a descongestionar toda esta zona de la mandíbula, ¿vale? Y va a tonificar un poquito la musculatura. Te digo, son 30 veces y son 2 veces al día. Recuerda que hay que hacerlo varias semanas. Tercer masaje que vamos a hacer, esto es un trabajo para drenaje linfático, ¿vale? En todas las líneas de expresión también de la cara. Entonces, vamos a ello. Primero de todo, fijaros que tengo en la mano, ¿vale? ¿Qué sería? Pues una guasa, ¿vale? De jade. Y esto se utiliza muchísimo para este masaje que vamos a hacer. Pero entiendo que quizás no lo tienes en casa. Si no lo tienes en casa, ¿qué seguro que tienes? Seguro, ¿eh? Lo adivinas ya, ¿no? Bueno, cucharas, ¿vale? Perfecto. Entonces, 2 cucharitas. Vamos a hacerlo con los 2 para que veáis un poco cómo es, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Como esto ya está templadillo, ¿vale? Vamos a coger un poquito de aceite para ayudar un poco, ¿eh? Incluso puedes echarlo aquí, por encima, ¿vale? Ahí un poquito. Cuidado que no se caiga demasiado el aceite. Y empezamos, ¿vale? Fíjate por aquí. Y vamos hacia arriba, ¿vale? Pero importante que hagas un poquito más de presión abajo, ¿eh?
Aquí, boca un poquito abierta. Ahí estamos, ¿vale? Siempre un poquito más de presión abajo, porque es donde vamos a trabajar las líneas, ¿eh? Las líneas de marioneta, recuerda. Para eliminar, vamos a hacerlo 30 veces. 30 veces. Ahí sería. Pues aproximadamente hasta las orejas, ¿eh? Y vamos con este también ejercicio de yoga facial que se llama sonrisa forzada. Ya sabes un poco, ¿no? Que apareces en la foto y pues eso es básicamente. Lo que he hecho un poco es limpiarme con una toallita para que no se me vayan los dedos. Es importante que hagas esto antes de hacer la sonrisa forzada. Vamos a realizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los dos deditos estos, ¿vale? Colocamos aquí, vamos a sonreír, vamos a estirar, vamos a forzar un poco, ¿eh? Aquí, sin que se vean los dientes en ningún momento, es importante porque vamos a trabajar toda la musculatura. ¿Ves? Estás como intentando forzar hacia arriba y aquí apretamos un poquito hacia adentro. No sé si has visto el Joker, pero es bastante parecido. ¿Qué vamos a hacerlo durante 5 segundos? Después descansamos unos 3-4 segunditos y volvemos a hacerlo. Lo vamos a hacer unas 10-15 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. Lo voy a hacer otra vez para que lo veas. De aquí. Un poquito hacia arriba. Y este sería la sonrisa forzada sin enseñar dientes. Pues seguimos con estos ejercicios que además te ayudan para la elasticidad de la piel, muy importante. Y vamos con puntos. Primer punto que vamos a trabajar, 4 de estómago, Dikan o tierra de almacén. Entonces, si obviamente es un almacén, vamos a activar en este caso el almacén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar hacia afuera. ¿Y qué vamos a activar con esto? Vamos a activar el colágeno natural de la piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, primero de todo, ¿dónde está? Bien, pues mira, ¿te acuerdas del vídeo del surco nasogeniano que venía por aquí? Pues esto es justo abajo. Las líneas de la marioneta son justo las de abajo. Entonces vamos a seguir el surco, que a mí se me nota sobre todo en la parte izquierda. ¿Ves? Vamos a caer ahí, comisura de los labios, en ese punto de en medio, y vamos a trabajar ahí. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo más importante? Pues vamos a hacer 20 hacia arriba y 20 hacia los costados. Vamos a hacerlo aquí. Una vez que tengamos el punto por los dos lados, vamos a empezar ahí, ¿vale? Trabajando hacia arriba, presionando un poco, ¿eh? Tenemos que notar un poquito la presión. Cuidado si te duelen los dientes, ¿eh? Y una vez que hayamos hecho los 20, vamos a ir hacia fuera un poquito, ¿eh? Hemos visto hacia arriba y hacia los costados. 20, 20. Importante también de este ejercicio que vamos a hacer, que te quedes con una sensación de que has tocado los puntos, que han trabajado. Eso es buena señal. Segundo y último punto que vamos a trabajar, 5 de estómago. Antes hemos trabajado el 4, vamos al 5. Dajin o punto de acogida, con lo cual vamos a cogernos al punto y vamos a trabajarlo. ¿Dónde está el punto? Importante, pues vamos a seguir una diagonal desde la comisura del labio, sin llegar al hueso, ¿vale? Son 3 deditos aproximadamente en diagonal, es decir, no me voy ni aquí, ¿vale? Ni aquí, entre medias, ¿vale? Como si fuera un triángulo, pues el medio, ¿vale? ¿Veis este triángulo que estoy haciendo con la mano? Pues justo en el medio, ¿qué sería? Irme aquí, ¿vale? Y aquí me voy, y antes de llegar al huesito, aquí sería, ¿vale? Ahí. En los dos lados siempre, ¿eh? Acordaros. Vamos a encontrar el punto. ¿Puede ser que el punto nos moleste un poco? Bueno, vamos a ver, si te molesta demasiado, relaja un poco, puedes hacerlo con un dedo, ¿vale? Con este o con este, con cualquiera de los dos. Si te has cansado con este, con el otro, ¿vale? Y lo vamos a hacer unas 30 veces aproximadamente, ¿eh? Vamos a apretar un poquito y vamos a trabajar, ¿eh? Lo que nos interesa aquí es activar, con lo cual vamos a movilizar deditos, movilizando un poco con círculos, ¿eh? Siempre vamos a pensar en abrir y en subir, ¿eh? Para arreglar y para intentar quitar líneas de marioneta. Hemos dicho, ¿vale? 30 veces, vamos a hacerlo 2 veces al día para activar circulación sanguínea y por lo tanto va, digamos, desplazar o hacer que no tengas bloqueos en esta parte porque va a llegar más sangre. Con lo cual ese sería el segundo punto y sería el último punto que tenemos hoy. Muy importante, todos estos ejercicios que hemos hecho, todos estos masajes, este yoga facial, estos 2 puntos,
es importante que los hagas durante el tiempo. Si un día, por ejemplo, en vez de hacer 30 repeticiones haces 15 porque te molesta un poquito y porque ya notas demasiado, bueno, haz 15, pero sigue haciendo durante 4 o 5 semanas. Hazte una foto si quieres antes porque vas a notar totalmente la diferencia. Y si no has visto un vídeo, te voy a recomendar el vídeo estrella que tenemos del surco nasogeniano, ¿vale? Esta parte de aquí. Y como siempre, hasta la curación y más allá.